El pequeño pueblo de San Esteban se encontraba en un rincón olvidado del mapa, rodeado de densos bosques y montañas que parecían apartarlo del resto del mundo. Con una población de apenas 500 personas, era un lugar donde todos se conocían. La vida era tranquila, con las estaciones marcando el ritmo del día a día, la cosecha en otoño, las duras nevadas en invierno, la llegada de la primavera y el resurgir de los campos en verano. Todo cambió una mañana de septiembre. Pedro, el repartidor de pan que venía desde el pueblo vecino, llegó a San Esteban a las 6 de la mañana, como lo hacía siempre. Pero esa mañana, algo estaba diferente. No había nadie en la plaza principal para recibirlo. Las puertas de las casas estaban abiertas, pero no se veía a nadie. Al principio, pensó que quizás todos estaban durmiendo, aunque era extraño en un pueblo acostumbrado a madrugar. Pedro comenzó a recorrer las calles con una creciente sensación de inquietud. No había señales de vida. Las ventanas estaban abiertas, pero las cortinas no se movían. En una casa, encontró una mesa puesta para el desayuno, el café aún caliente y los platos llenos de comida intacta. En otra, el fuego de la chimenea estaba encendido, pero no había nadie cerca para calentarse. Pronto, la noticia del pueblo desierto se extendió y llegaron los investigadores, periodistas y curiosos de todas partes. La policía peinó el área, pero no encontraron ningún rastro de los habitantes. No había señales de lucha ni huellas que sugirieran que el pueblo fue evacuado. Los autos estaban en sus garajes, los animales de granja en sus corrales, pero no había ni una sola persona en San Esteban. Los medios bautizaron el evento como el pueblo desaparecido, y las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de una abducción masiva por extraterrestres, otros de una catástrofe que había sido ocultada por el gobierno. Sin embargo, ninguna de estas teorías explicaba la falta total de pistas. Todo quedó congelado en el tiempo, como si los habitantes hubieran simplemente dejado de existir. Pasaron semanas sin que apareciera ninguna pista sobre lo sucedido. Entonces, un grupo de historiadores locales decidió investigar los archivos antiguos de San Esteban, buscando cualquier pista que pudiera dar sentido a la misteriosa desaparición. Lo que encontraron fue tan aterrador como inesperado. San Esteban, según los registros más antiguos, había sido fundado en el siglo XVII por un grupo de colonos que huían de una guerra. Se asentaron en aquel valle por su fertilidad, pero pronto descubrieron que la tierra tenía un pasado oscuro. El pueblo había sido construido sobre un antiguo sitio ceremonial de una tribu indígena que había habitado la región siglos antes. Esta tribu, según la leyenda, había sido diezmada por una terrible plaga, pero antes de morir, sus chamanes lanzaron una maldición sobre cualquier intruso que osara vivir en sus tierras. La maldición, decían los relatos, reclamaba un sacrificio cada 100 años. El pueblo entero debía desaparecer como tributo a los espíritus enfurecidos de los antiguos habitantes. Aquellos que desobedecían, enfrentaban un destino peor que la muerte, ser atrapados entre los mundos, vagando eternamente sin poder encontrar paz. Los historiadores se dieron cuenta de algo aterrador. Cada 100 años, había registros de desapariciones inexplicables en la región, aunque en épocas pasadas eran pequeños asentamientos o granjas aisladas que desaparecían sin dejar rastro. San Esteban había crecido tanto que su desaparición no pasó desapercibida como en el pasado, pero el patrón era claro. El día de la desaparición coincidía exactamente con el aniversario de la maldición. La teoría cobró fuerza cuando algunos ancianos del pueblo vecino recordaron viejas historias contadas por sus abuelos, historias que hablaban de fantasmas y sombras que venían por la noche para llevarse a los suyos. Estas historias habían sido olvidadas o tomadas como supersticiones. Hasta ahora, un año después, San Esteban seguía vacío, un pueblo fantasma atrapado en el tiempo. Los turistas comenzaron a visitar el lugar, fascinados por su historia, pero ninguno de los antiguos habitantes fue jamás encontrado.
Las casas seguían llenas de las pertenencias de aquellos que habían desaparecido y el silencio reinaba en las calles. Los investigadores que se adentraron en el bosque que rodeaba al pueblo reportaron una sensación de ser observados. Algunos decían haber visto sombras entre los árboles, otros escucharon voces susurrantes en lenguas desconocidas. Nadie quiso quedarse en San Esteban al anochecer, pues se decía que el pueblo estaba maldito y que aquellos que pasaran la noche allí podrían no volver jamás. Así quedó el pueblo de San Esteban como un testamento de la venganza de los antiguos espíritus. Una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar las fuerzas que no comprenden y un recordatorio de que algunas maldiciones nunca mueren.